Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy. Tengo la grata compañía de Carlos Polo. Carlos Polo es antropólogo y es director para Iberoamérica del Instituto de Investigación en Población. Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, José Mario. Es un placer. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy, Carlos, es la posverdad y la política. Me gustaría que nos pudieras explicar un poco acerca de qué es la posverdad. Bueno, comencemos por un dato histórico, ¿no? En noviembre del 2016, el diccionario de Oxford eh, declaró como palabra del año la palabra post- post-truth, posverdad, eh, porque representaba un fenómeno que se había vuelto un lugar importante de discusión en los foros políticos, en los foros académicos, y un fenómeno cultural que describía en buena parte lo que va pasando actualmente, ¿no? Esto, eh, en inglés, post-truth es un adjetivo. Al castellanizarse, se hizo un sustantivo, la posverdad, pero la definición exacta que dio el diccionario de Oxford fue aquella circunstancia en que los hechos objetivos importan mucho menos que las emociones y las creencias particulares para formar opinión pública. Y entonces, eh, ellos sabían que la palabra se había inventado muchos años antes, pero se dieron cuenta que en los últimos meses, durante el 2016, el uso de la palabra se incrementó considerablemente, se multiplicó por miles y comenzó a aparecer en diversas publicaciones académicas, periodísticas, para describir, fíjate qué interesante, José Mario, para describir cómo una posición a favor del Brexit, o sea que Gran Bretaña salga de la Comunidad Europea, era una posición absurda que tenía, entre comillas, su verdad y que se le imponía a la mayor cantidad de la gente. Por eso votaron y ganó el Brexit y Inglaterra, Gran Bretaña se salió de la Comunidad Europea. O toda la campaña, o todas las cosas que decía Trump, ¿no? Oxford, una universidad progre, una universidad de pensamiento izquierdista básicamente, eh, atribuía como falso las afirmaciones de Trump, pero al ser aceptadas por muchas personas, de hecho ganó las elecciones, ellos consideraban que era una posverdad, ¿no? Una circunstancia, repito, y así está definido en el diccionario de Oxford, donde los hechos objetivos, para Oxford los hechos objetivos era que Gran Bretaña se siga quedando en la Comunidad Europea y Trump era un mentiroso. Eh, Importaban mucho menos que las emociones y las creencias particulares absurdas para formar opinión pública. Pero luego, digo, eh, conversamos un poco más de esto, ¿no? A mí me interesó porque más allá de las creencias de Oxford, de las creencias políticas, ideológicas de Oxford, sí es un fenómeno en que en esta época, para decirlo en una frase corta, vivimos en una era de la posverdad donde la verdad ya no interesa para la mayoría de gente. ¿Y qué es la verdad? Claro, ahí está el problema filosófico, ¿no? Eh, Se lo preguntaron a Jesús sus apóstoles y él le dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Se la preguntas a un filósofo Claramente tú no eres Jesús, y ni tampoco la pregunta tiene en este momento ribetes teológicos. Sería una pregunta sobre la verdad, tal vez aplicada a hechos políticos, ¿no?
no, no digo, está abriendo un espectro un poco, a un espectro un poco más amplio, ¿no? Cuando preguntas qué es la verdad puede ser abordada desde distintos presupuestos, desde distintas perspectivas. La religiosa es una. De hecho, es una que históricamente se preocupó más por la verdad. Pero podemos hablar en términos filosóficos, ¿no? Y entonces los griegos y todo. Y, y entonces, claro, para una lógica aristotélica, por ejemplo, uno puede, el hombre es capaz de entender objetivamente qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, y qué cosa no lo es. Eh, para un kantiano nunca. Y entonces solo pues, conocemos un fenómeno, nunca los noúmenos. Y entonces, eh, para un existencialista esto no existe. Y entonces nos situamos tanto filosóficamente y más políticamente en un mundo donde no hay puntos de referencia sólidos y todo se ha vuelto líquido, donde no hay nada que sea objetivamente cierto e indiscutible y donde todo se vuelve relativo, ¿no? Entonces, políticamente hemos llegado a una época donde ya no podemos afirmar ciertas cosas sin que alguien se sienta con todo el derecho de cuestionarlo, ¿no? Y entonces me acuerdo de un video que sale en un video circulado por las redes sociales, donde una maestra está enseñando matemáticas, ¿no? 2 más 2 es 4 y el alumno responde 22 y entonces la maestra le pone mala nota y vienen pues los padres a quejarse de discriminación a su hijo, el director también la recrimina y terminan expulsándola del colegio y le dice, desde mañana usted ya no es profesora acá, le tenemos que pagar su liquidación, ¿cuánto le debemos? Y ella le dice, bueno, me deben $2.000 de sueldo más $2.000 de mi liquidación. Y entonces el director le dice, bueno, 2 y 2 son 4 no, 2 y 2 son 4 no, 2 y 2 son $22.000 que me debe. O sea, digo, está Mac Walsh, que ha viralizado su video de qué es una mujer, donde le preguntan los más reputados opinólogos políticos qué es una mujer y no saben qué describir, no la saben describir, no la saben definir. Y se va a una tribu de Kenia donde las personas no tienen dificultad en decir que una mujer es diferente a un hombre, una mujer puede embarazarse, puede parir, tiene hijos, tiene determinadas características, pero eso no sucede en las sociedades desarrolladas. Hemos llegado a un mundo donde la verdad y el bien ya le interesa cada vez a menos gente y cada vez la gente contradice los hechos objetivos. Más en política, ¿no? En política, en cualquiera de nuestros países de la región, Iberoamérica, cuando uno escucha un discurso político, escucha sabiendo de que hay una buena dosis, si no todo es mentira. Y eso es lo que está pasando en esta era de la posverdad. Pero quiero entender un punto. ¿Tú consideras que nosotros debemos asumir el discurso posmoderno? Es decir, considerar que la verdad ya no existe y es, digamos, son relatos, la realidad es líquida, no hay posibilidad de realizar interpretaciones holísticas, y por tanto, digamos, ya no existiría la verdad. Quiero entender eso, porque al menos para mí existe la verdad. En todo caso, lo que hay son niveles vinculados al proceso cognoscitivo de la persona, ¿no? Es decir, eh, o sea, por ejemplo, para mí me queda claro que en ese momento tú eres una persona
que está sentada frente, no sé, celular, pantalla, conversando conmigo. No dudaría, excepto que seas un holograma, ¿no? Pero no creo igual. No dudaría de que estoy ante una persona con la que estoy teniendo una conversación. Ese es un nivel, digamos, empírico, fáctico de verdad, ¿no? Y hay verdades también metafísicas y hay verdades teológicas. Para los que, digamos, todavía creen que existe la realidad metafísica teológica, yo particularmente creo que sí existe, y son verdades, digamos, que para mí no dependen de la opinión pública, son verdades, digamos, son verdades fuertes en realidad, ¿no? Quiero entender bien eso, o es que más bien la política de ahora no está preparada para este tipo de verdades, o no las acepta, ¿no? Para mí la verdad es básicamente la adecuación de la inteligencia a la cosa, o sea, que esa es la concepción, digamos, clásica de la verdad, ¿no? Claro, o sea, digo, te repito, eh, hay muchos filósofos en la antigüedad que entendían eso y ha llegado eso a nuestra época desde la civilización judeo-cristiana occidental. Y entonces uno, hasta hace muy pocas décadas, la mayoría de gente no cuestionaba eso, ¿no? O sea, hay la posibilidad de adecuar la razón a la realidad, ¿no? Todas estas corrientes de que la verdad no puede ser conocida se han masificado y se han popularizado después hasta convertirse en lo que describimos. Pero lo que quiero decir es que no hay que confundir los planos, ¿no? La posverdad está describiendo un fenómeno sociológico, incluso para Oxford, ¿no? Es una situación social, una circunstancia en el mundo actual, donde los hechos objetivos no los niegan, los mencionan, ellos no dicen la verdad no existe. Dicen, es una situación donde los hechos objetivos importan menos que las emociones y las creencias, pero estamos descubriendo un hecho social. Digamos, cada uno, así como haces tú, muy bien, tú dices, oye, Carlos existe, no es una creación, no es un holograma. Y fíjate tú, que nosotros vivimos en una época de inteligencia artificial donde yo podría ser pues un melenudo rubio, ¿no? Ario, blanco, eh, pero me gusta para quedar un poco mejor con estas corrientes un poco latinoamericanas, que muy favorables a la minoría, y entonces quitarme la melena rubia, me pongo calvito, me pongo morenito, bien peruano, y entonces con rasgos andinos, y entonces para caer mejor. Y he hecho un programa de inteligencia artificial donde tú estás viendo una representación. Eso puede pasar, ¿no? Sin embargo, tú, José Mario, dices, no. O sea, contacté a Carlos, sé que existe, es peruano, tengo ciertas referencias. O sea, todavía tu cerebro funciona, y a Dios gracias, no, Todavía. creyendo que la inteligencia puede adecuarse a la realidad y que no estamos en un mundo de virtualidad, al cual fácticamente mucha gente ya está entrando, ¿no? Pero es un fenómeno sociológico. A nivel filosófico hay otras discusiones y de hecho, o sea, decir que la verdad no existe sigue siendo una afirmación donde tendrías que decir, para ser coherente, la verdad no existe, a excepción de la frase la verdad no existe, Sí, ¿no? por ejemplo, en la universidad yo he tenido la posibilidad de tener alumnos a los cuales, por ejemplo, ¿no? Yo les decía, bueno, esta taza es una taza y es de color amarillo. Todos estamos de acuerdo. Entonces, si uno me decía, no, esto es en realidad un recipiente que puede ser utilizado para otras cosas y no es amarillo, es azul. Entonces, puede ser que la persona sea daltónica, puede hacer que le quiera dar un uso distinto a la taza, pero para mí objetivamente esto es una taza de color amarillo. Entonces, fuera de algunas cuestiones que puedan estar relacionadas a dificultades en cuanto a la percepción de la realidad,
y que es perfectamente válido. Eh, el negar hechos reales puede denotar un problema ya digamos, en la persona que se aproxima a la realidad y la quiere ver no tal cual es, sino como presupone a partir de ciertas ideologías o filtros. Eso sí me queda claro, y creo que las personas que niegan las cosas tal cual son están ya, digamos, teniendo un problema nuevamente de carácter cognoscitivo, ¿no? Es decir, tienen una dificultad para conocer la realidad, puede ser una cuestión de salud mental, puede ser una cuestión de problemas de percepción, no lo sé. Eh, y eso me queda claro y va orientado a un segmento. El tema es, y vamos nuevamente a retornar al tema, cuando, digamos, se quiere falsear la realidad para fines propagandísticos y se utilizan ciertos relatos que son transmitidos a través de los medios de comunicación masivo para generar una opinión o una tendencia de opinión para poder beneficiar a determinada persona, causa o apoyo. Eso es, digamos, en términos prácticos y aplicados a la política, la posverdad. ¿Es correcto? Sí, mira, y ahí entramos a un poquito a los mecanismos, ¿no? Porque estamos explicando qué es la posverdad, qué es lo que sucede sociológicamente, repito, eh, y ahorita entraríamos un poco a qué sucede, ¿no? Por qué está pasando esto, ¿no? Eh, y entonces, tú hablas de fines, ¿no? Yo lo traduciría por intereses, ¿no? O sea, los debates políticos de hoy ya no son como los debates académicos, donde lo que interesa es saber qué es cierto Pero, y a pero, partir de lo que es cierto, pero el debate político nunca fue académico, ¿no? ok, digo, pero en cierta medida, Justamente, perdón, te la hago una política precisión. trataba de llegar, Justamente hay la filósofos política, como Leo Strauss, perdón que te interrumpa, hay filósofos como Leo Strauss que consideraban que el rol del pensador, del filósofo dentro de la polis, era un rol peligroso, porque el filósofo tenía que decir ciertas verdades que eran totalmente incómodas, como por ejemplo que la democracia, bueno, en el caso de los griegos, no existe y no es viable. Entonces, pero sobre esa, tiene una denominación que le da Leo Strauss, sobre esas mentiras, ¿no? Útiles es que se fundamenta las sociedades. Sabemos que no hay democracia, sabemos que la democracia tal como se entiende del gobierno del pueblo, eso no existe, lo que hay son oligarquías, ¿no? Pero sobre ese mito que se funda de alguna manera las sociedades políticas, que son verdades necesarias, ¿no? Eh, entonces, creo yo que digamos, a un nivel, no sé, como podría decir Maquiavelo con respecto a la religión, la religión, digamos, ser una persona, me parece, en materia religiosa, no sé si, no lo conocí a Maquiavelo, pero por lo que se puede leer de Maquiavelo, era una persona, digamos, que instrumentalizaba la política para los fines políticos, la religión para los fines políticos. Yo no sé si era un creyente, pero él sí consideraba la utilidad de la religión en ciertos momentos para, no sé, apaciguar a la población. Igual que Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Vargas Llosa considera últimamente, ¿no? A partir de la civilización del espectáculo, que la religión tendría un fin, digamos, social importante, ¿no? Pero nuevamente es como que es un instrumento para algo que, digamos, no necesariamente tiene que ver con el fin per se de la religión, concretamente, ¿no? No sé si estamos llegando a entendernos con respecto a la discusión, pero me parece importante hacer esta disquisición porque no necesariamente en política ha habido, no necesariamente la política ha estado enlazada con la discusión intelectual y con la verdad. En la política lo que hay es una situación de lucha por el poder. No estoy haciendo, digamos, una visión, defendiendo una visión marxista, ¿no? No estoy diciendo que hay un conflicto de clases, pero hay una dimensión, digamos, agonal de dos posiciones irreductibles, sea de clase, sea, no lo sé, izquierda-derecha, que pugnan por el poder. La posverdad estaría en todo caso relacionado, me parece, más a los instrumentos, a una descripción de la realidad social actual, que es bastante escéptica, no hay discursos
holísticos, no hay fundamentos, y sobre esa amalgama es que la política se diseña y se aprovecha justamente de los más media para mandar algunos mensajes que tú dices intereses que tienen como una finalidad específica. Sí, mira, vamos por partes. Ciertamente, la política a veces se nos presenta solo en su versión eh, distorsionada, en el mal uso de la política, ¿no? Eh, la política cuya finalidad debería ser el bien común, ¿no? Y cuyo medio para llegar a ese bien común es el poder, se ha convertido en una lucha de intereses y de manipulación de gente eh, vulnerable, que se puede creer cualquier discurso y donde los políticos, los únicos políticos que vemos, son políticos que echan mano de la religión y de cualquier otra cosa buena en este mundo para pervertirla, pervertir la religión o pervertir cualquier otra cosa y convencer a ciertas personas de su propio discurso, para servir a sus propios intereses. Pero fíjate que yo creo, y esta es mi opinión, de hecho escribí un libro que se llama Que otros no decían por ti y expliqué, digamos, cómo es la política sin distorsiones, cómo la política puede ser un instrumento de servicio a los demás, eso que dicen los políticos pero que nunca hacen, ¿no? Y fíjate, pero todo llega a un límite, fíjate Argentina, ¿no? ¿Cuántas décadas ha ido creyendo un discurso populista, un discurso en que te doraban la píldora y te decían que el Estado te daba una serie de derechos, te daba bonos, te protegía la educación, la salud, el trabajo y todo, ¿no? Pero todo llegó a un límite, ¿no? Todo llegó a un límite. Y la realidad contradecía flagrantemente. Esto pasa con Maduro también, en Venezuela. Pasó con Chávez, siguió con Maduro. Y ha pasado en muchos gobiernos y ha pasado en muchos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, donde eh, en esta era de la posverdad es muchísimo más fácil manipular a la gente porque la gente ya no le interesan esos puntos objetivos de referencia, ya no le interesa que lo que mostraste sea una taza amarilla o un florero marrón. Y entonces, como todo es debatible y discutible, tú quedas encandilado por lo que describe el diccionario de Oxford, ¿no? Por aquellas emociones y creencias particulares, a veces prefabricadas en laboratorios de comunicación social, donde desarrollaban una narrativa linda en que la gente enganchaba porque necesitaba. A veces apelaban a la necesidad, a veces apelaban al rencor, o sea, no tiene que salir este, ¿no? Tenemos que votar por el otro porque este no puede salir y así, ¿no? Entonces, pero la era de la posverdad es una era donde la gente miente sin remordimientos, cosa que no sucedía para los que han escrito sobre esto eh, algunas décadas atrás. Siempre había el hecho del temor a la sanción pública cuando te descubrieran mintiendo. Hoy día, la gente está en muchas partes, pero en ninguna profundidad, ¿no? La gente vive en un mundo virtual, o sea, la gente vive más metido en su mundo de virtualidad, incomunicado, porque esto no sirve para comunicar, sirve para conectarte, y te conectas a una serie de discursos, de narrativas, de modelos, pero vive incomunicado realmente. En esa situación, yo lleno de deseos. Eso también tiene que ver con el individualismo y el egoísmo exacerbado, en donde todos nos creemos mucho más de lo que somos. Vivimos una
expansión de nosotros, tipo lo que pasa con los perfiles mejorados de Instagram o Snapchat, que incluso ha llevado a que muchos médicos en Estados Unidos ya hayan, cirujanos plásticos hayan descrito el síndrome del perfil del Instagram o del Snapchat, Pero donde sí, hay gente que el se hace avatar, cirugías para parecerse a su personaje, el avatar, digamos, ¿no? ¿no? El avatar, digo, el avatar es la construcción, digamos, de estas personas, digamos, en algunas redes sociales, ¿no? Con determinadas características, ¿no? Eh, tengo, el tiempo es corto, Carlos, te agradezco por habernos brindado estos minutos. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Tú no consideras de que esto que tú describes no es algo nuevo, sino es algo que ya se viene dando a lo largo de la historia? Porque por la descripción que has hecho y que me parece totalmente adecuada, pertinente, pero yo creo que es una continuidad de lo que antes se llamaba la ideología. La ideología en un sentido, digamos, de falseamiento de la realidad, ¿no? Solo que ahora esto se agrava justamente por los medios de comunicación y por la tecnología, y porque cada vez la población es más ignorante, hay una cantidad abrumadora de información, pero que la persona no tiene los parámetros para poder establecer filtros que le permita determinar qué es información real y verdadera, o que se aproxima al menos a la verdad, y qué información es falsa. Es como, por ejemplo, un concepto que yo particularmente discrepo, el concepto de batalla cultural. Yo creo que siempre ha habido batalla cultural. Otra cosa es que ahora hayan creado el concepto y que, digamos, algunos estén teorizando acerca de la batalla cultural, pero para mí siempre ha existido. Digamos, desde que aparece el hombre ha habido, desde que aparece el hombre, es más, si quieres llevarlo a un lado religioso, ¿no? Desde que aparece el pecado, digamos, siempre ha habido una situación de conflicto entre el hombre y entre los hombres, que luego se va exacerbando con, digamos, la fragmentación de las sociedades, no sé, si nos queremos remontar a la Edad Media, con la caída de la Edad Media, con el nominalismo, con la modernidad, la ilustración, con el surgimiento de las grandes ideologías como el comunismo, como el liberalismo. O sea, finalmente todo esto lo que hace es, eh, a partir de una confusión dentro de la sociedad, de la pérdida del sentido de la verdad, hay narrativas que se quieren imponer y ahí está la batalla cultural. O sea, digamos, la batalla finalmente es la batalla por el sentido de la interpretación de lo que está ocurriendo. Y eso es algo que se ha dado a lo largo de la historia. Yo no sé si, nuevamente, conceptos como el tema de la posverdad sí me parece interesante porque creo que sí hay un impacto claro sobre lo que venía ocurriendo y ahora a través de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, el tema de materia cultural, me parece que eso es algo que se ha venido dando desde siempre. Sí, mira, quizás yo estoy de acuerdo contigo en que siempre ha habido discusiones de tipo cultural. Finalmente, la batalla cultural es una batalla de contenidos, el contenido que se le da a cada palabra, a cada situación social. Y eso siempre ha habido porque la cultura es dinámica, la cultura nunca ha sido estática. Pero fíjate que el fenómeno actual, y lo mencionabas tú también, es la fragmentación de las sociedades, la atomización de las sociedades. Uno de los Uno de los ejemplos a nivel político de esto es que en muy pocos países, Estados Unidos, democráticos, digamos, que yo recuerdo, Estados Unidos es el único que mantiene un bipartidismo. En mi país, Perú, y en muchos países de la región, prácticamente todo se ha atomizado tanto que en realidad ya no existen partidos políticos. Existen efímeras alianzas electorales que duran a veces un proceso, dos, máximo tres. ¿No? Pero yo creo que ahí está la diferencia. La diferencia cuando se habla de batalla cultural ahora es que se ha vuelto un hecho masivo, que no solamente es político, sino que ocurre en la vida diaria. Uno de los libros que se, que se escribió, mira, el 2004, 2006, ahorita no me acuerdo, Ralph Hayes. Ralph Hayes era un psicólogo que
entrevistó a muchos adolescentes y de cada 10 minutos de entrevista con esos adolescentes sacó un promedio de más o menos 2 mentiras y media acerca de su vida personal, ¿no? Es un ejercicio. Chico que decía que era el guitarrista de una banda de rock que no existía, él no sabía tocar guitarra, pero él se creía su verdad sin remordimientos. Y él habla de la rutinización de la mentira sin remordimientos que se ha vuelto un fenómeno masivo. Eso no ocurría antes y a todo nivel. Ujú. Y fíjate que hoy eso describe a las sociedades a tal punto en que cada persona se vuelve un foco de su propia verdad tratada de ser impuesta hacia los otros. El coautor del libro que te mostré, Carlos Beltramo, siempre me hablaba, y lo pusimos en el libro, de la dictadura del capricho emocional. O sea, yo tengo un deseo caprichoso de describir las cosas como yo creo que sean, y entonces le impongo a los demás mi categorización de la verdad y exijo que ellos me la respeten. Y eso hoy día, lo que hace décadas sería una locura, hoy día es una realidad. O sea, digo, si yo te digo soy mujer de 5 años, en algunos sitios yo te puedo hacer un juicio si tú no lo aceptas. De hecho, en el Perú hoy día tenemos un problema con los baños del aeropuerto. Han puesto un cartel, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Han puesto un cartel debajo que dice mujeres y todas aquellas personas cuya identidad autopercibida sea de mujer. Y una chica, una señora joven, denunció el peligro de que pueda entrar un hombre al baño de mujeres y abusar de las niñas o abusar de una mujer, cosa que ya había sucedido en dos circunstancias, una en Lima y una en Huancayo, de dos pervertidos que entraron, una disfrazada colegial a un baño de mujeres de niñas y un señor que entró a un centro comercial y fotografiaba a las mujeres cuando entraban al baño, ¿no? Y entonces digo, ella denunciaba una posibilidad cierta, de hecho ya había sucedido, quería advertir que no pase, y ahora ha sido enjuiciada por una organización de mujeres trans y le han hecho una denuncia penal que ahorita está en proceso de la fiscalía. No, Porque el fenómeno de la posverdad no queda en ad intra de la persona, sino que pretende ser exportada para que los demás respeten lo que yo creo que sucede con la realidad, que puede estar muy, muy alejada de ella, incluso a nivel de psicopatía. sí, para terminar, yo creo que una persona, si se autopercibe perro, uno no puede hacer nada. O sea, digamos, hay un margen, digamos, de libertad que implica necesariamente respetar, a pesar de que nosotros podamos no estar de acuerdo, pero si una persona se autopercibe de esa manera, por poner un caso extremo y absurdo, ¿no? No he conocido a nadie que se autoperciba perro, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, en materia de género, digamos, ¿no? Si una persona se autopercibe mujer, yo creo que el límite siempre va a ser la ley civil, ¿no? Es decir, eh, digamos, en las sociedades occidentales, eh, lo que debe primar, más que políticas generadas a partir de las políticas identitarias, ¿no? O sea, políticas, digamos, que favorezcan a determinados grupos, sean minoritarios, yo creo que lo que tiene que haber es un Estado de Derecho en igualdad de la ley. Es decir, no se deben, en mi opinión, no se deben dictar normas a favor de un sector, sino las normas tienen que ser para todos, y el límite es que tus posiciones, tu esfera de libertad, digamos, no afecte el de otros, ¿no? Creo que ese es lo mínimo que se puede pedir en sociedades occidentales. Evidentemente, en la discusión con respecto a lo que tú planteabas sobre lo que ocurre con la población trans, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre con estas personas que
utilizan esta cuestión de la autopercepción para cometer actos ilícitos. Evidentemente eso es censurable y eso hay que eh, criticarlo, pero por otro lado, para mí, digamos, personalmente, creo que esos temas tienen que ver más con la esfera de libertad de la persona y lo que tiene que hacer una sociedad al respecto es decir, bueno, si tú quieres, digamos, te autopercibes mujer, te autopercibes hombre, no obstante tu genitalidad muestra que eres otra cosa, bueno, está bien, te lo reconocemos, pero esto no tiene por qué afectar el sistema educativo de los niños, esto no tiene por qué afectar las políticas de familia. No sé si me dejo entender. Es decir, el salto cualitativo entre lo que tú en tu individualidad quieras sentir o ser y lo que el Estado luego a través de las políticas haga, no tienen que ir de la mano, en mi opinión. Tal vez ahí hay un punto, digamos, que debe ser materia de reflexión. Es decir, si tú quieres autopercibirte siendo hombre, quieres autopercibirte mujer, tú tienes la libertad de hacerlo. Pero lo que no me puedes pedir es que luego el Estado implemente políticas para que esto, que es una cuestión tuya, individual y singular, se aplique a todos los demás. Ahí yo tengo un punto, digamos, de discrepancia, porque creo que ahí está el error. Entonces, la ley civil debe proteger a todos, a los que quieren, a los que se autoperciben hombres, mujeres, etcétera, etcétera. El tema es cuando esto se traduce en una política de Estado que pretende orientar a la sociedad de determinada manera. No sé si me dejo entender. Y esto da, creo, mi Por estimado Carlos, supuesto, por supuesto. Mira, esto da mi amigo, tenía un segunda, amigo, para una segunda conversación. Te voy a dejar terminar. Esto da para una segunda conversación porque este ya es un tema mucho más complejo y espero que podamos tener la posibilidad de volver a conversar, pero quiero cederte la palabra para que puedas redondear la idea. Perdón por haber participado tanto en la discusión, pero creo que es interesante la conversación y la charla, ¿no? no, es mucho mejor una conversación que un monólogo. Mira, yo creo que el problema ha sido que nos hemos dejado asaltar o embaucar por ciertos grupos que ciertamente hay secreto que el género ha sido un contrabando ideológico de ciertos grupos muy bien financiados, ¿no? Quienes están a favor del género tienen mucho dinero, publican mucho, tienen grandes organizaciones. Quienes han visto un peligro en esto no tienen tantos recursos. Eso es objetivamente comprobable. Pero son categorías vacías que luego las llenan de un contenido en la medida en que vayan transformando la opinión pública. Casi son operativos de reingeniería social. Primero te decían que género era defender a la mujer para que tenga iguales derechos. Sí, sí, Hoy sí. día es LGTBQI, X y Z, y todo el abecedario, Sí, sí, sí. y, pero más que sexo. Fíjate que es tan abierto que un amigo periodista acá en el Perú, decía, bueno, yo me autopercibo rey del Perú. Les exijo a ustedes que me traten de su majestad y me paguen tributos. Porque si la autopercepción es un valor per se que debe ser garantizado por el Estado, tenemos una ley de identidad de género aquí en proceso en el Perú. No creo que vaya a salir, pero ahí está. Donde el concepto es ese, la autopercepción como una categoría jurídica. Claro, Y entonces puedes hacer el cualquier problema, locura. eso es el problema de la identidad dinámica, digamos, ¿no? La identidad estática tiene que ver, en el plano, por ejemplo, de la sexualidad, con la genitalidad, pero hay una dimensión ahora dinámica, que es el devenir, el yo voy a querer ser, digamos, otra cosa. Ahí hay un problema que tiene evidentemente una dimensión jurídica. Esto, por ejemplo, lo ha tratado bastante Fernández Cesareo dentro del mundo del derecho, el tema del derecho a la identidad, pero genera, creo, muchas situaciones problemáticas que espero, Carlos, podamos conversar. Para sintetizar, yo, por ejemplo, yo tengo mayor de los respetos hacia la comunidad LGTB. Creo que, como en cualquier lugar, hay de todo, ¿no? Y creo que hay personas homosexuales, lesbianas, trans, que merecen todo mi respeto. El problema es cuando una identidad quiere volverse, digamos, una política, ¿no? Para mí ese es el problema, ¿no? Es decir, uno puede ser homosexual, pero lo otro es pretender homosexualizar la sociedad. Creo que ahí viene el A mí problema. también es ese problema. Entonces, Para tal mí vez, también es el problema
Yo tengo amigos también con una tendencia de atracción hacia el mismo sexo, que incluso son conscientes de eso, luchan contra ella, y amigos que son abiertamente homosexuales. Eso no es problema. No, El problema es exigirle al otro. Fíjate que en el ejemplo de los años que te conté, no es que sean los trans que quieren cometer delitos. La señora Olga Izquierdo lo que estaba advirtiendo es que habían hombres pervertidos, sí, disfrazados de mujer, pero al decir eso, ¿dónde estaba la ideologización de todo? No estaba en lo que hizo Olga, estaba en que las mujeres trans, de hecho estos hombres que se creen mujer, decían que esas palabras de advertencia sobre un hombre pervertido era una ofensa a las mujeres trans. Y era una imposición absurda, porque, o sea, Olga Izquierdo nunca habló de mujeres trans en ninguna entrevista. Solo dijo, hay un peligro de hombres que pueden no, entrar al baño de no mujeres. estoy, no estoy, En fin, no estoy al tanto de la noticia, no sé quién es Ola Izquierdo, pero ese es otro tema para poder discutir. En el caso vámonos. de las personas, digamos, trans, el punto de partida es la disforia de género, ¿no? Y al final, ¿qué es la disforia de género? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? Hay muchos temas que creo que quedan abiertos para poder discutir, Carlos. Para mí ha sido un placer conversar contigo. Hay muchas cosas en las que seguramente no estoy de acuerdo contigo, pero me parece que en cuanto al tema de fondo y que tiene que ver con la proyección de estas situaciones que se presentan en la realidad a nivel político, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Creo que da mucho para discutir cómo el Estado tiene tal poder de poder, digamos, generar políticas de reingeniería social y de reconstrucción de ciertas cosas que por ejemplo, en el caso que lo vamos a hablar seguramente en su momento, el caso del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Para mí el matrimonio es hombre y mujer. Si se quiere crear otra institución para que se puedan casar dos hombres, para mí no hay ningún problema que la creen. Pero eso no puede llamarse, en mi opinión, matrimonio. Y si ellos quieren llamarlo matrimonio, eso ya es una victoria política de ellos. Por tanto, esto ya es una lucha para destruir una institución, que es una institución histórica, y simplemente para que ellos puedan tener, digamos, el ser incluidos, ¿no? Dentro de la posibilidad de tener un matrimonio gay, por ejemplo. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso porque creo que el matrimonio es una institución religiosa, histórica, y si se quiere crear algo distinto, que se cree, pero que no sea equiparable al matrimonio. Creo que ahí podemos seguramente discrepar y da para conversar, va para conversar No, 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 seguramente. yo en eso último estoy totalmente de acuerdo contigo y como dices tú, dejemos algo para nuevas entrevistas y poderlas tocar a fondo porque ahorita estamos abriendo algunas vías que se van a quedar con interrogantes para la gente que nos esté escuchando y que Quisiera merecerían ser aclaradas en su momento. Quisiera comprometerte para poder conversar acerca de la ley de identidad de género, porque me parece que es importante, y algunos otros temas que han salido en esta conversación. Creo que es una primera conversación interesante con Diego Carlos. Te agradezco mucho tu talante democrático, tu pluralismo sanamente entendido para poder conversar de estos temas que no son abordados en el Perú, creo yo, en los grandes medios de comunicación, pero creo que es necesario hablarlos para poder lograr que la gente entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? A través de estas normas, ¿no? El tema de la ley de identidad de género, veremos qué quieren hacer, ¿no? Habrá que discutir el anteproyecto, no sé si tú ya lo tienes, te rogaría que me lo puedas facilitar si ya lo tienes, pero hay que discutir sobre estos temas. Con mucho gusto, José Mario, con mucho gusto y te agradezco esta oportunidad. Bien, el día de hoy he estado en una interesante entrevista y seguramente polémica, ya veremos los comentarios, con Carlos Polo. Carlos es director para Iberoamérica del Instituto de Investigación en Población. Y para mí ha sido bastante enriquecedor poder conversar con Carlos sobre estos temas que nuevamente no se discuten, pero que son necesarios de ser discutidos en la esfera pública, y creo que este programa y la Coordinadora Republicana contribuyen en ello. Te agradezco, Carlos, y seguramente vamos a seguir conversando. Muchas gracias, José Mario.